Chao pueblo, la lluvia de hoy en 3 minutos, pero no se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Hoy empezamos desde el calciomercato, en particular con Douglas Luiz, quien se vuelve a unir ya oficialmente al Aston Villa. La fórmula de la operación prevé 2 millones pagados a la Juventus para el préstamo oneroso y el Aston Villa tendrá el derecho de compra a 25 millones más 3.5 millones de bonus. Pasando ahorita del lado de entradas, ya que el día de hoy ha surgido el nombre de Norton Coffee, quien la Juve ha ojeado desde hace tiempo, pero ahorita Genoa abre a su posible partida. La cuestión es que el Genoa busca solo una venta definitiva, a lo mucho un préstamo con obligación de compra. La Juventus por ahora solo estaría dispuesta a hacer un préstamo con opción de compra. El Genoa podría tomar en consideración la opción de compra solo si es un préstamo oneroso con un monto alto para ese préstamo. Pasando ahorita al tema Kolo Muani. Todos en la Juventus, absolutamente todos, desde la directiva hasta sus ex compañeros y por qué no también masajistas, han llamado a Kolo Muani para convencerlo a que regrese, y esto ha funcionado ya que el francés está más que dispuesto a regresar a Turín. La cuestión es que todo depende del Tottenham. Han habido por ahí reportes que el Tottenham habría abierto a su regreso. Esto es total y absolutamente falso. Además que Kolo Muani jugó titular el día de hoy en la Champions League y anotó un gol. Esto obviamente pone en una situación difícil a Tottenham, ya que en efecto estaría aceptando dejar ir un jugador sin recibir absolutamente nada a cambio, ya que Randall está en Inglaterra en préstamo seco desde el PSG. Si por algún milagro el Tottenham dice que sí a que este regrese al PSG, después la Juventus tendrá que negociar con el club francés para un préstamo seco, porque eso es lo único que puede hacer ahorita la Juventus en tan poco tiempo, para ya después reunirse con el PSG para negociar una compra definitiva. Así que, como les hemos estado diciendo, es una operación realmente muy difícil. Veremos si al final se puede hacer o no. El día de mañana la Juventus estará en comunicación directa con el Tottenham para tratar de encontrar una solución y una respuesta definitiva del club inglés. Pasando al partido de hoy, último de la fase de ligas de la Champions League, la Juventus fue a empatar en Mónaco 0-0 en un partido aburridísimo. Realmente la Juve salió sabiendo que era un partido prácticamente intransigente, ya que para calificar directamente a los octavos de final había que llegar muchísimos otros resultados que no dependían solo de la Juve. Spalletti hizo una rotación bastante extensa que al final no dio los frutos que se esperaban. Al final la Juve en los playoffs jugará bien sea con el Brujas o el Galatasaray. Ese sorteo se dará a cabo el 30 de enero. Hablaremos sobre esto, sobre todo lo del calciomercato y qué nos pareció el partido y con qué esperamos que pueda llegar la Juve para los playoffs y si logra pasar contra quién se enfrentarán en el directo de hoy. Nos vemos ahí.